Bienvenido a 90 segundos, regresado de vacaciones, ya estoy trabajando. Gracias por orar por mí cuando estaba enfermito. Ahora ya estamos ministrando. Hoy quiero tocar un tema interesante que es la fe de Abraham. La Biblia nos exhorta en varios lugares de que debemos seguir el ejemplo de nuestro padre de la fe, que es Abraham. Pero en uno de los instantes de la vida de Abraham, en Génesis 22, aprendemos de que Abraham, a Dios, de parte de Dios, le fue exigido que sacrificara a su hijo Isaac. Y Abraham sabemos que lo iba a hacer, y en el último momento Dios interviene y no le permite que matara a su hijo sacrificado en el altar. Pero la escena realmente produce una pregunta muy interesante. En muchos círculos cristianos se habla mucho de las promesas de Dios, que Dios nos ha prometido esto y lo otro y la otra cosa. Pero aquí realmente Abraham está sacrificando, está dispuesto a sacrificar la misma promesa, porque en Isaac se le había prometido una herencia y una descendencia. ¿Seremos nosotros dispuestos a sacrificar la promesa con tal de solo quedarnos con Dios? ¿Seguimos a Dios solamente por lo que nos promete o seguimos a Dios de corazón? Esa es la pregunta. Bendiciones. Bienvenido a 90 segundos. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento en este mundo? Es una pregunta que oímos por todos lados. Y sufrimiento hay mucho en todo el planeta, personal, colectivo, familiar, en las sociedades, guerras, pandemias, un montón de sufrimientos. Pero la pregunta ¿por qué permite un Dios de amor sufrimiento en la vida humana? Esta es una pregunta que presupone de que Dios no sienta nada. Pero nosotros sabemos por la palabra de Dios de que Dios es el que nos creó a nosotros y por lo tanto nos creó también a nosotros con la habilidad de sentir también lo negativo. Los sentimientos supuestamente negativos como el dolor, el estar de duelo, la tristeza, el enojo, todos son emociones que también encontramos en Dios, si leemos la Biblia bien, y lo escribí en mi libro El Duelo también. Pero la cosa es la siguiente, imagínate tú creas algo bonito para que otros lo disfruten y pones todo tu corazón para que sea de lo mejor posible. Y luego estas personas vienen y lo destrozan, lo destruyen, lo rechazan, y hacen toda cosa horrible con lo que tú has creado. ¿Cómo te sentirías tú? Así se siente Dios. Y yo pienso que una de las razones por que Dios ha permitido sufrimiento en el mundo es porque la gente sepa cómo Él se ha sentido cuando se rebeló y se pecó en contra de Él. Bendiciones. Bienvenido a unos segundos conmigo. Pablo ora en Romanos 15:13 que el Dios de toda esperanza nos llene con todo gozo y toda paz en la fe para que abundemos en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y en Romanos 14:17 dice que el reino de Dios no consiste ni de comida ni de bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Yo a veces me topo con hermanos en la fe que no disfrutan la fe, que no disfrutan el tener fe en Jesucristo, sino que sienten que la fe y practicar la fe es una carga, es difícil, sienten mucha opresión, se sienten obligados a esto y lo otro. Peor en las iglesias a veces se exige mucho. Y entonces cuando hablan de la fe se nota de que en la fe que tienen no hay mucha paz y no hay mucha alegría o gozo. ¿Cómo podemos cambiar eso? Tenemos que saber que la fe siempre se basa en algo invisible, o sea que la fe es vivir hechos que no son palpables. El gozo que tenemos debe basar en una razón, porque uno no se goza nada más, debe haber una razón. Y nosotros los cristianos tenemos razones por las cuales podemos estar gozosos en el hoy, aunque nos vaya mal. A pesar de que nos vaya mal, podemos tener gozo por la fidelidad que Dios ha demostrado en nuestro pasado.
Muchas veces no tenemos gozo porque se nos olvidan los beneficios que hemos tenido en Cristo en el momento. Y también hay gozo por la expectativa que tenemos como cristianos. Por la fe sabemos que habrá una vida mejor. Muchos luchan con el bienestar de su fe porque sencillamente no tienen paz en cuanto a su identidad. Pero la Biblia dice que nuestra identidad es una justicia otorgada, regalada por Dios a los que creen en Jesucristo, y esto es lo que debe darnos nuestra paz. Si nuestra paz depende solamente de nuestro comportamiento y no de la obra de Dios, nuestra paz va a ser difícil de mantener, porque si mi paz depende de mi obra y de mi esfuerzo, mi paz va a ser frágil. Y por eso cuando Pablo dice, por favor, por el Dios de esperanza os llene de todo gozo y de toda paz en la fe, dice que en la práctica de nuestra fe podemos tener gozo y paz, no importa lo que nos esté pasando en el momento, porque tenemos razones y bases de tener paz y gozo en el pasado y tenemos la expectativa llena de paz y gozo en el futuro. Y esto debería dirigir nuestro hoy. Bendiciones.